Tengo pues el gran honor de presentar a nuestro conferencista, el doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, y en el día de hoy nos disertará una conferencia titulada Retos para la gestión del currículum en la organización escolar en el marco de la nueva escuela mexicana. Quiero agradecerte, doctor Miguel, el que hayas pues aceptado colaborar el día de hoy con nosotros. No es la primera vez que el doctor comparte con las instituciones formadoras también en Tlaxcala, y pues es realmente un grato honor el recibirlo en esta sala. Voy a presentar rápidamente parte de la semblanza curricular, que es bastante amplia y productiva, del doctor Vértiz, y que resumo en las siguientes líneas. El doctor Miguel Ángel Vértiz Galván es doctor en estudios organizacionales, maestro en educación y en administración y políticas públicas, licenciado en economía. Actualmente es docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional en el cuerpo académico Políticas Públicas y Educación. También es responsable del proyecto de difusión Mesa de Política Educativa, miembro del Comité Científico de la revista Métodos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se ha desempeñado como director de certificación y concursos y coordinador de la enseñanza de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal y como miembro del Comité de Administración y Gestión Institucional de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES. Dentro de sus publicaciones, el doctor Miguel Ángel Vértiz tiene las siguientes: innovación a partir de proyectos formativos en escuelas multigrado, en memorias del Cuarto Congreso Internacional de Formación, Educación y Docencia Multicultural en América Latina, REDFAL. También tiene otra publicación, tópicos para la formación de profesionales para escuelas multigrados, en memoria del Tercer Congreso Nacional de Investigación en Educación Normal. De la misma manera, tiene otra publicación titulada Reformas Educativas y Cambio Institucional a través de la historia en México. Ensayos históricos sobre reformas educativas en México, disponible en la red. También tiene otra publicación, Políticas Públicas y el Derecho a la Educación de la Población Indígena, un análisis desde el nuevo institucionalismo. Y de la misma manera, comparte otra publicación titulada Políticas y Educación Media Superior y Cambio Organizacional en México. Como ustedes observarán, tiene una amplia trayectoria el doctor Miguel Ángel Vértiz, y pues sin más preámbulo, reiterarle nuestro agradecimiento y dar paso a su conferencia. Bienvenido, doctor Miguel. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Rosa Isela García por su amable presentación. Y bueno, también agradezco la invitación y esta oportunidad de compartir algunas reflexiones en torno al, pues a la nueva propuesta curricular 2022 que, bueno, tiene algunas características. Quisiera abordarla desde la perspectiva del análisis de las políticas públicas. Ver el currículum como política gubernamental es una forma importante de analizar la forma en que se articulará y las probabilidades de que una propuesta curricular como esta, que parece una propuesta curricular no solamente pertinente,
sino de aspiracional en el sentido de alcanzar importantes elementos, importantes aspectos que han estado en la agenda pública durante ya muchos años y que hoy en día parece que pudiesen tener un asidero para poder convertir o transformar a la educación en una educación que incorpore elementos más humanistas de inclusión, de diversidad y vamos a revisar los retos para la gestión curricular. De eso se trata la conferencia del día de hoy. Y bueno, pero desde la perspectiva de la articulación de la propuesta y los niveles de concreción de la propuesta curricular como política pública. Eso es lo que quisiera platicarles el día de hoy. Esta reflexión me parece, bueno, es una reflexión importante que a mí me ha obligado, ¿no?, a hacer esta propuesta, porque, bueno, pues como otras cosas en este sexenio, pues parece que llega en un momento en el cual ya han pasado muchas cosas en política educativa, un momento en el cual los niveles de concreción de otros aspectos parece imponer un reto en la gestión de las políticas y de la política curricular, porque se han concretado otros aspectos de política, ¿no? Ya vimos la reforma de las normales, ya vimos, bueno, acabamos de ver un rediseño de los libros de texto, la reforma constitucional y las leyes secundarias que emanaron de ella después de 2018, pues generaron organismos como el UCICAM, como Mejoredu, que tienen que ver con aspectos que deben estar coordinados para la formación docente y que vamos a ver que en este nivel de concreción de la reforma curricular o de la propuesta más bien, de la propuesta para la reforma curricular en educación básica, pues impone algunos retos importantes. Quisiera entonces empezar mencionando lo que hace unas semanas Hugo Casanova, un colega del ISUE de la UNAM, señalaba en un foro parecido en el que justamente analizaban la propuesta curricular 2022. Él se preguntaba, entre otras preguntas importantes que se hacía, pero una que me pareció innecesaria recuperar el día de hoy, se preguntaba, ¿habrá tiempo para esta nueva propuesta curricular? Y bueno, esa es una pregunta importante en virtud de que pues tenemos ya un avance en el sexenio, en el gobierno, estamos más allá del tercer año, de 6, y bueno, pues la complejidad que supone no solamente la discusión de los niveles de concreción a nivel de planes y programas de estudio en educación, como se propone en esta propuesta inicial, preescolar, primaria y secundaria, sino también pues el proceso para el cual las escuelas se preparen y se incorporen en los procesos que lleven a cabo la implementación de esta propuesta, pues puede llevarnos todo este año y parte del año 2023, lo cual dejaría muy poco tiempo para empezar a concretar acciones que tuviesen que ver con su seguimiento y con políticas que les permitiera en la gestión empezar a controlar la implementación del currículum. Pero más allá de esa pregunta, que eso es el futuro, eso simplemente es una pregunta que me parece importante recuperar por la pertinencia. Más allá de esa pregunta, pues simplemente pensar, ¿no? Yo como planteamiento inicial, que como muchas reformas curriculares y no curriculares en educación, pues termina la responsabilidad de los docentes, de las comunidades escolares, de las supervisiones, de las directoras, directores, la implementación y el sacar adelante con lo que se cuenta. También es un tema de recursos, sacar adelante la educación. Bien, pues dicho esto, quisiera empezar compartiendo una presentación que preparé a propósito de la conferencia del día de hoy. Y bueno, ya espero que ya se esté viendo. Bueno, además de la carátula, quiero explicarles un poco lo que en los siguientes minutos voy a tratar de desarrollar, con la ayuda de ustedes, después hacer alguna reflexión. Uno, voy a tratar de presentar un marco de análisis muy breve, no me quiero llevar muchos minutos en esto, pero sí presentar un marco de análisis para poder
abordar el punto 2 a partir de estas referentes conceptuales, que será la recuperación de la política curricular. Es decir, voy a hacer una revisión también rápida de lo que se ha hecho en términos de política educativa, los diferentes momentos que hemos pasado desde la reforma del 2018, que esa sí fue muy temprana, muy pertinente en tiempo, y bueno, las acciones que se desprendieron y cómo estos elementos de política educativa están en concordancia y coherencia o en inconexión o discordancia con la actual propuesta curricular y por lo tanto ir avanzando en los retos que vamos a tener que enfrentar o que tendrá que enfrentar el sistema educativo para conciliar o equilibrar las diferentes posturas. Ahora sí, como es el tema del día de hoy, llegaremos al punto 3, donde haré una presentación, una interpretación más que presentación, una interpretación muy personal, debo reconocer, puede estar equivocada, pero una interpretación de lo que es la propuesta del modelo curricular, que bueno, como lo dice el documento, pues es un borrador, es un documento que pensamos, bueno, no pensamos que está propuesto para la discusión, pero que contiene ya en sí una propuesta curricular para el modelo 2022, como lo hemos estado llamando, y bueno, finalmente una conclusión que se referirá justamente a, como he titulado la conferencia del día de hoy, los retos para la gestión del currículum, ¿no? Bien, pues empecemos, ¿no? La propuesta metodológica. Lo que quiero explicar ahorita es algo que posiblemente quien haya estudiado estos temas ya le va a parecer muy obvio, pero quiero presentarlo, quiero platicarlo, porque es el marco sobre el cual quiero plantear el análisis posterior de la política educativa. Es a lo que llamamos el ciclo de políticas, ¿no? El ciclo de políticas tiene una fase, pues primero de agenda pública, que después debe convertirse en agenda de gobierno. Una vez que sucede eso, la agenda de gobierno debe pasar a lo que sería el diseño de las políticas, y del diseño de las políticas se pasa a la implementación y posteriormente a la evaluación. Hay que entender que este ciclo de políticas es un ciclo conceptual, es decir, no necesariamente va en ese orden. Muchas veces en el momento de la implementación se rediseñan cosas o se subsanan elementos de la agenda pública y se incorporan nuevos elementos y se diseñan nuevas acciones, y de tal manera que el ciclo en realidad es una serie de fases o de momentos de concreción de la política que pueden ir alternándose y regresando para poder avanzar, ir adecuándose a la realidad del sistema político, social y educativo. Entonces, bueno, pero como ordenamiento, como forma de entender el proceso por el cual pasa una política, pues nos es de bastante utilidad. Entonces, bueno, empezamos por la idea de la agenda pública. La agenda pública es las cosas, los asuntos, los temas que de manera general la sociedad está discutiendo y que considera legítimos que se atiendan de alguna forma por el gobierno o por alguna salida social o colectiva. Entonces, en la agenda pública, pues tenemos una serie de temas que habían estado desde hace varios años, como son, la educación inclusiva, como lo es la educación humanista, como lo es la multiculturalidad, que si bien son temas que habían estado fuera de la agenda gubernamental o tocados de manera muy marginal, son temas que de manera muy explícita se recuperan en la reforma constitucional del 2018. Bueno, eso lo voy a decir a continuación, pero esa es la etapa de concreción 2, que es cuando lo que la sociedad está discutiendo como elementos pertinentes se convierte en un asunto que el gobierno explícitamente decide atender o considera necesario que se atienda desde la acción gubernamental, es decir, desde aquellas instituciones con los recursos públicos y con las normas y regulaciones pertinentes para llevarlas a cabo y garantizar la atención de esos asuntos. Quiero señalar que este enfoque, que es un enfoque o esta forma de entender la política, es una política que es una forma de entenderla que tiene pocos años. En realidad, pues me parece que todavía hace unos 80 años
la política se dirigía, bueno, en México tal vez desde hasta los 60s o 70s, y tal vez entrados los 80s, la política gubernamental, la política educativa en México partía de una visión mucho más clásica de la ciencia política, así como una visión casi aristotélica de la política, en la cual tendría que haber un grupo de, pues así como de sabios en el lenguaje aristotélico de la política, un grupo de virtuosos en la política que supieran y entendieran el bien común, ¿no? Este concepto de bien común supone que existe un conjunto de personas que tienen la capacidad de entender lo público e identificar lo que es bueno para todos y por lo tanto llevarlo a cabo, ¿no? La ciencia política en esa época pues se dirimía entre la discusión de cuál era el bien común, es decir, era algo que había que identificar científicamente, ¿no? En este enfoque, y eso es lo importante por lo cual también esta forma de hacer política, sobre todo en este gobierno, por lo menos propone una reivindicación de este enfoque particular en el cual se entiende que los asuntos del bien común no se encuentran por un grupo virtuosos, sino es aquello que la propia sociedad está discutiendo y la propia sociedad reclama y desea que se atienda. Por eso el vuelco a la visión de las consultas constantes, el vuelco a la visión de escuchar lo que la sociedad está tratando de señalar, y eso es la agenda pública. Y hasta que la agenda pública es considerada como parte de la acción gubernamental, se convierte en la agenda de gobierno. Pero ese es apenas el primer nivel de concreción. Es lo que llamamos el discurso. Todo aquello que encontramos en los documentos, que ya está explícito en la ley, en la reforma de 2018, y lo que encontramos en la ley, en el plan sectorial, en la ley de planeación, en la nueva escuela mexicana, todo este discurso es la agenda. Son aquellas cosas que el gobierno explícitamente ya se ha propuesto como tarea de sí. Es algo que compromete llevar a cabo como asuntos. Pero los siguientes niveles de concreción tienen que ver con el cómo. Cómo estos temas, que si bien ¿no? están discutidos desde la sociedad y desde ahí puede haber propuestas, qué tipo de propuestas y de dónde las va a obtener, qué tipo de propuestas o cómo las va a construir, son las que efectivamente van a llevar a cabo a los siguientes niveles de concreción. Es decir, podemos hablar de cualquier tema, el tema de la inclusión, el tema de los derechos de la infancia, el tema de la diversidad, el tema de la educación humanista. Pues bueno, la pregunta es, ¿y cómo se va a hacer? Bueno, como ustedes estarán ya imaginando, pues vamos llegando al currículo en este nivel en estos temas, porque ahí es un nivel de concreción muy particular. Pero antes de eso, debe haber una serie de construcción normativa, que justamente es lo que se ha llevado a cabo en los momentos tempranos de este gobierno. En el 2018 se hizo la reforma constitucional, se discutió muy rápidamente la Ley General de Educación, se inició inclusive con las reformas, con una discusión importante para la reforma de las escuelas normales, pero todo esto es la parte en un nivel de concreción 2. La agenda tiene que verse reflejada en un marco normativo que regule la forma en que los actores, instituciones, recursos gubernamentales y la propia acción de gobierno va a dirigirse para lograr resolver o atender estos asuntos que ya están en la agenda gubernamental. Se desprende ya estamos en la parte del diseño. Las reformas todavía es una parte del diseño y la etapa 4 que señalo aquí ya es la parte de la implementación de políticas. Debe haber desprendido de la ley una serie de adecuaciones organizacionales e institucionales para que tenga viabilidad la agenda, o sea, los asuntos, ¿no? Aquí vemos cómo, bueno, hay una conversión, ¿no? De los organismos, de las subsecretarías, de las dependencias, hay una reconfiguración organizacional, se crean nuevos organismos, se suprimen otros, ¿no? Aquí aparece Lucicam, aquí aparece Mejoredu con características distintas, y bueno, finalmente la etapa 5, que es la valoración y adecuación de los programas. La agenda, un cambio, una modificación
inclusive de largo alcance o importante como la que este gobierno ha propuesto en el discurso, es decir, en la agenda gubernamental, pues supone valorar qué tan pertinentes son los programas que se construyeron desde agendas distintas, ¿no? ¿Qué tan pertinentes son los programas gubernamentales para mantener estos nuevos asuntos, fortalecerlos? ¿Qué adecuaciones hay que hacerles? ¿Y qué programas hacen falta? Y la última etapa es, bueno, la evaluación eh, de los resultados que se obtienen cuando se implementan los programas. Que esto, digamos, es justamente lo que señalaba al principio cuando citaba a mi colega, a nuestro colega del ISUE, Hugo Casanova, que señalaba, pues, quién sabe si le dé tiempo a este gobierno de implementar esta reforma curricular y mucho menos de valorar los resultados que pudiésemos observar o los beneficios que esperaríamos que también se están logrando. Bueno, hecho este marco de análisis, quiero recuperar lo que ha sucedido, o sea, lo que es la política educativa, para poder entender cómo en este mismo marco de análisis, en dónde estamos y cómo vamos caminando. Bueno, pues efectivamente, bueno, la reforma legal, ¿no? Recoge o hace explícita ya la agenda pública que se incorpora en la agenda de gobierno, ¿no? Recoge muchos de los elementos valiosos, de hecho, de la agenda gubernamental. No me quiero detener en la Ley General de Educación y el Plan Nacional de Desarrollo y la Nueva Escuela Mexicana, pero ahí están, ¿no? Ahí están las aspiraciones que por muchos años habían estado sostenidos o discutidos desde la agenda pública y que por primera vez se incorporan, ¿no? Y se replantean algunos temas que ahora se consideran ya no tan relevantes, ¿no? Que estaban en la agenda gubernamental de sexenios anteriores. Entonces, hay una serie de adecuaciones. Bueno, se emite la Ley General de Educación, esto que ya había señalado, se hace la reforma constitucional para dar pie a esta agenda pública, que tiene elementos valiosos. No quiero dejar de mencionar la incorporación de la educación inicial en la educación pública como educación obligatoria. No quiero dejar de señalar el enfoque humanista de la educación. No quiero dejar de señalar la revalorización del magisterio como asunto de la agenda gubernamental. Pero bueno, para no repasar todo lo que dice, ¿cuáles son las adecuaciones institucionales y organizacionales? Pues bueno, hay una reducción de la estructura burocrática, es uno de los principios, no solamente de la agenda educativa, sino de la agenda gubernamental, tiene que ver con la austeridad. Aquí, bueno, hay todo un debate sobre qué significa y qué tan benéfica o no ha sido, cómo se ha interpretado la austeridad republicana, pero hay una reajuste al gasto y por lo tanto también de las estructuras burocráticas de la Secretaría de Educación Pública. Se crean organismos, se desaparecen, todos sabemos que se desaparece lo que se llamó el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, se crea el Mejoredu con el propósito de ser un organismo que evalúe y proponga las mejoras para la educación en México, y se crea el UCICAM como reflejo de la ley del sistema de carrera para las maestras y los maestros. Entonces, el UCICAM es el organismo que, si bien algunos dicen, pues reemplaza al INE, pues tiene unas características distintas, no es un organismo autónomo como lo fue el INE, es una dependencia que está subordinada directamente a la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, el secretario de Educación nombra y remueve libremente a los titulares de esta, y podría también a los directores de este organismo. Y, y también tienen, ¿no?, diferentes características, pero es un organismo evaluador, efectivamente, para el ingreso y promoción de la carrera de los maestros y las maestras, que si bien es distinto, esta carrera reemplaza a lo que fue el sistema profesional docente. Bien, las adecuaciones a programas, aquí no me voy a detener, esto sería tema para otra conferencia. Es todo el tema del análisis, del ajuste de la política educativa, y que tiene que ver con justamente la austeridad republicana y otros principios, ¿no?, fundamentales de este gobierno, pero tiene que ver uno con las reducciones presupuestales, ¿no? Es decir, hay una reducción
de más del 60% del presupuesto federal para las escuelas normales. Todo esto lo quiero señalar porque tiene que ver con las concreciones curriculares que les prometo que voy a llegar a la propuesta curricular 2022, pero bueno, hay también una reducción presupuestal importante a los programas de convivencia escolar, al Programa Nacional de Inglés, evidentemente una reducción a la extinción del programa de la reforma educativa, al programa de estancias infantiles y al programa de escuelas de tiempo completo, que si bien apenas se anunció, bueno, pues ya hay una concreción en ese sentido en cuanto a acto de política educativa de reducir el presupuesto hasta la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo, ¿no? Estos programas o estos ajustes nos hablan, y los señalo porque nos hablan de la modificación de las prioridades en los asuntos, ¿no? Por lo menos, aunque bueno, por ahí si alguien ha leído ya el texto de Guevara Niebla, ¿no? Que se me escapa el nombre del libro, pero pues el último texto de Guevara Niebla, que hace un análisis, pues yo diría que muy crítico, a lo mejor hasta emocional de la política educativa en los primeros años o los primeros momentos de este gobierno. Él tiene una visión pues poco alentadora en el sentido de que estas decisiones son decisiones desarticuladas y sin ninguna análisis respecto a la agenda gubernamental, su impacto, los intereses sobre la educación. Pero bueno, más allá de lo que pueda opinar Guevara Niebla, que su libro es ilustrador en muchos otros sentidos, porque como un actor que participó dentro de los primeros momentos de la política educativa en México, pues, digamos, nos da mucha luz de las cosas que solamente intuíamos, pero que él nos da algunos elementos de testimonio de lo que estuvo sucediendo en esos tiempos. Pero bueno, más allá de lo que dice Guevara Niebla, lo cito porque a lo mejor yo me equivoco, pero lo que uno tendría que pensar, ¿no? Como analista de política educativa es que estas decisiones en las adecuaciones a los programas gubernamentales, a este nivel de concreción que es la acción, lo que está pasando en las escuelas, que incluye ya el currículum, tiene que ver con justamente la valoración del impacto que tienen los programas, o debería ser así, una valoración del impacto de lo que tiene las acciones gubernamentales en las prioridades de esta agenda, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que pensar que, bueno, sí hay algunas cosas que pues, y por eso lo mencionaba, como dice Guevara, que nos llevarían a sospechar que posiblemente no hay por lo menos un análisis tal vez muy organizado de las implicaciones, porque por una parte se cancela o se reduce el presupuesto a la casi extinción del programa de la reforma educativa, y por otra parte se desaparece el programa de tiempo completo con el pretexto de que hay que equipar a las escuelas, ¿no? Lo cual era el propósito del programa de reforma educativa. Bien, entonces, bueno, pero a lo mejor es un ajuste también, ¿no? Es decir, no necesariamente, aunque, bueno, merece todo nuestro respeto, pero no necesariamente Guevara Niebla tiene la razón, y posiblemente sí hay un análisis muy mesurado, muy organizado, y así tendríamos que pensarlo, ¿no? Hay una serie de razones por las cuales se toman estas decisiones en los programas, ¿no? Y bueno, aquí me faltó, bueno, aquí está la concreción en las acciones de gobierno, ¿no? Tenemos la reforma a las escuelas normales, ¿no? Esta es la concreción ya de lo que se va a traducir en los cambios, en las nuevas cosas que una vez hechos los ajustes se hacen para llevar a cabo la agenda, ¿no? Bueno, esto fue a través de, todos sabemos, el Congreso, una serie de discusiones y un programa que está ahí. Habría que evaluar qué tanto la implementación del proceso para la reforma tuvo obstáculos, pero ahí está, esa es la primera acción, una reforma que sí se antoja necesaria, sí se antoja, o sea, sí parece ser una acción muy lógica en los principios del gobierno. Después, pues la creación del sistema de carrera para las maestros y los maestros que viene a reemplazar con características distintas. También esto se entiende como muy lógico a partir de lo que se había propuesto, reemplaza al sistema profesional docente. Evidentemente, la propuesta de la nueva escuela mexicana, que es en sí la agenda, ¿no? Es la declaración de principios y agenda
de lo que sería la transformación de la escuela en México. Y bueno, el año pasado el rediseño de los libros de texto, lo cual esto sí, ameritaría otra plática particular de ello, pero esto sí parece caminar como por otro sentido, diferente a la reforma o a la propuesta curricular, de la cual pasaremos a platicar. Bien, los elementos importantes del diagnóstico, esto viene en el documento. Yo aquí seguramente ya lo conocen, entonces solamente voy a recuperar aquello que me pareció relevante y necesario destacar para poder analizar o hacer una interpretación que voy a atreverme a plantearles sobre la propuesta curricular que hace la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Evidentemente, como dice el documento, pues a nivel de borrador, pero pues a nivel de borrador hace algunos planteamientos importantes en una sección que le dedica una gran cantidad de espacio en este documento. No me parece que lo tomen a la ligera, no me parece que sea algo irrelevante, por eso hay que leerlo con detenimiento. Yo recuperaría estos elementos, empezando por las bases filosóficas y pedagógicas, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico, hay una recuperación que me parece que es una recuperación que tiene que ver con el enfoque o la forma de abordar los asuntos de la agenda. Es decir, cuando un gobierno decide incorporar los asuntos de la agenda pública hacia la agenda de gobierno, todavía tiene que decir cómo los va a abordar. Eso ya lo había señalado, ¿no? Es decir, cuando tenemos un problema, siempre hay múltiples soluciones. Hay grupos que avanzan por la solución de un corte, la solución de otro, y el gobierno tiene que tomar postura sobre cómo lo va a atender. Este documento nos da unas bases muy explícitas yo diría, tan explícitas que podemos ubicar en la corriente de lo que se ha conocido, se ha llamado la pedagogía del sur, ¿no? Es decir, los planteamientos que de Sousa, y todos los pedagogos que son ubicados, pues, como desde las corrientes críticas, ¿no? Pero que hacen justamente los planteamientos, pues, de la educación situada, de la contextualización, de la multiculturalidad, de lo que se ha conocido como lo contrario, pues, ¿no? A las reformas previas, ¿no? Que habían venido, o por lo menos en los últimos 2 sexenios, se habían venido implantando desde una visión, pues sí, de modernización del sistema educativo, pero que tenían que ver con una visión distinta, pues no sé cómo llamarle occidental, ¿no? O sea, la pedagogía occidental versus la pedagogía del sur, ¿no? Si es que podemos plantear esta comparación, ¿no? Pero bueno, esta corriente conocida como las pedagogías del sur, que incorpora elementos de Freire también, la discusión planteada desde un posicionamiento distinto, es lo que tendríamos que ir recuperando, ¿no? Desde análisis diagnóstico, ¿no? Avanzando en el análisis diagnóstico y hecho explícito el planteamiento pedagógico, filosófico, sobre el cual va a fundar las bases, o tendría que fundar las bases esta propuesta curricular, pues hay elementos que habría que considerar que se desprenden de este diagnóstico. Uno es la fragmentación curricular, pues yo creo que pues tendríamos que estar totalmente de acuerdo, aunque aquí es cuando ya empieza a ver, y lo voy a ver en unos minutos más, aquí ya vamos a empezar a ver algunas inconexiones con lo que está sucediendo en el resto de la política educativa, ¿no? Es decir, la fragmentación curricular es una de las críticas que hace en este diagnóstico, por lo tanto, correcto, hace la propuesta curricular, como ahorita lo veremos a partir de, pues, una visión que busca más el diálogo, como lo señala el documento, el diálogo entre saberes, que tiene que ver con, pues, una propuesta de transdisciplina, de integración de conocimientos, más que de su fragmentación, pero que sin embargo, pues no corresponde a la forma en que el UCICAM evalúa el ingreso y la promoción de los docentes, por ejemplo, ¿no? Así, es complicado pensar en la implementación de un currículum a través de no solamente
la integración de saberes o el diálogo de saberes, sino también, por lo que supone esta propuesta curricular, el trabajo entre grupos de docentes, ¿no? Y los resultados de ello es evaluar el trabajo colaborativo entre docentes y entre otros actores de las comunidades escolares, a través de una evaluación individual, ¿no? Es decir, ahí hay una contradicción muy profunda, ¿no? Entre la forma en que selecciona un docente, las habilidades que le estoy exigiendo, que son habilidades individuales, y lo que le pido que haga, que ya tiene que ver con habilidades que no evalúe. Igual cuando lo promociono, es decir, le estoy pidiendo que se dedique a una formación para su promoción que tiene que ver en conocimientos y saberes de tipo muy individual, le hago una evaluación muy competitiva, ¿no? Desde un esquema de mercado, pero con la aspiración de implementar un currículum con características completamente contrarias. Y por eso el planteamiento pedagógico aquí sí, me parece que posiblemente esto es lo que el diseño del UCICAM debió haber hecho desde el principio para encontrar una congruencia como posiblemente esta política en este nivel de concreción sí la logremos ir entendiendo, pero bueno, aquí faltaría que se comprenda este marco conceptual, no solamente por los docentes, sino por aquellos que van a ser responsables del seguimiento, control e implementación del currículum, es decir, por las propias burocracias gubernamentales, ¿no? Bien, además de la fragmentación curricular, que me parece un diagnóstico importantísimo y que, bueno, está en el tenor de la discusión, no solamente nacional, sino la discusión global sobre el devenir de la pedagogía y de los futuros modelos pedagógicos. Está también este elemento que está desde la reforma constitucional, el de mérito de la figura docente, la redignificación de la labor del magisterio. Me parece también un elemento que, si bien se recupera, igualmente, como la fragmentación curricular, pues tampoco hemos visto el nivel de concreción en este sentido. O sea, ¿cuáles son los elementos de reconocimiento en esta propuesta curricular, pero también en la política educativa, que van hacia la redignificación del magisterio? Es decir, digamos, el propio sistema de la carrera de las maestras y los maestros, en ese sentido, no aporta elementos novedosos contra lo que tenía el sistema profesional docente. Es decir, esta redignificación no parece tener un nivel de concreción todavía, ¿no? Por el contrario, esta propuesta curricular parece negar todo lo que hasta hoy la formación docente ha dado, desde las normales y desde los anteriores sistemas, y bueno, y del actual sistema de carrera de los maestros y las maestras, lo que evalúa el UCICAM, parece venir a contradecir todo lo que el docente es, para plantear una figura docente que todavía no existe. Y bueno, pasando por este elemento de cuál será entonces la concreción, las acciones que concreten reconocimiento, esta redignificación de la figura del docente, pero está en el diagnóstico, me parece importante que esté, y esto sí está desde el principio, ¿no? Está el tema de la modernización, ¿no? Es decir, efectivamente, esto sí también me parece súper importante, ¿no? Es algo que quienes hemos estudiado las escuelas multigrado, habíamos estado en ese tenor desde hace algún tiempo, ¿no? Es decir, la visión modernizadora de la escuela, pues una visión que descarta una serie de posibilidades que se encuentran en las formas de educación, más en las comunidades indígenas, en las escuelas rurales, que no tienen nada que ver con la modernización. Es decir, la idea de una escuela, como se llama hoy en día, de organización completa, como si las que tienen menos docentes fueran incompletas, pero que efectivamente el modelo moderno, ¿no?, de graduado, ¿no?, niega diferentes formas de impartir educación, diferentes modelos, diferentes prácticas educativas que pudiesen ser igual o más efectivas, evidentemente desde campos en el que como ahora, con esta propuesta curricular, se reconoce lo comunitario, ¿no?, y que obliga a las escuelas que se construyeron desde esta perspectiva modernas a reconocer también lo comunitario, ¿no? Porque pareciera que lo comunitario es algo que solamente existe en las escuelas indígenas o rurales, ¿no?, donde están
comunidades indígenas, comunidades campesinas que se organizan en torno a sus bienes comunes, ¿no? A partir de arreglos territoriales, de bienes, de recursos naturales que poseen colectivamente, pero se desconoce, bueno, más bien la escuela planteada desde este modelo moderno, efectivamente desconoce, ¿no? La incorporación, si bien existen los consejos de participación social, pues la modernización nos ha llevado a negar la comunidad en el ámbito urbano, ¿no? Es decir, recuperar para la escuela y desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista curricular, recuperar su equivalente a la comunidad es el barrio, es la colonia, es el contexto social, los actores sociales relevantes ahí, si bien con características distintas de estrés, de violencia, de problemas muy urbanos, pues bueno, eso es lo que tiene que recuperar la escuela cuando ya pensamos en el sentido de la comunidad en las escuelas urbanas, ¿no? La idea de, pues, la educación desde el punto de vista libre mercado, aquí quiero insistir, ¿no? La inconexión de políticas, ¿no? Por una parte, hay políticas que caminan, ¿no? Hacia la competitividad, ¿no? Bueno, como es el último punto, hace una fuerte crítica, ¿no? A la evaluación en el diagnóstico, ¿no? Se hace una fuerte un reparo, más que crítica, un reparo en lo que hemos estado, a lo que nos ha llevado, ¿no? La evaluación estandarizada. Sin embargo, a los profesores se les evalúa de forma estandarizada y se les pone en una lógica de mercado a competir por una plaza o por una promoción de forma individual, ¿no? Es decir, como repito, pues si el planteamiento, las bases filosóficas pedagógicas nos llevan hacia reconsiderar la escuela como un acto, o la educación como un acto más colectivo, más de comunidad escolar que individual de un profesor, pues tendríamos que repensar entonces, a partir de esta propuesta, pues también al sistema al sistema de la carrera de las maestras y los maestros, ¿no? Es decir, ahí la valoración de los resultados o de un profesor debería ser una evaluación de su capacidad colaborativa y por lo tanto una evaluación grupal, colectiva de la escuela, no individual del profesor, pero así están, es decir, como que caminan hacia elementos distintos. Mucho de lo que dice este diagnóstico sería un diagnóstico para las acciones que le preceden a la reforma curricular de este mismo gobierno, ¿no? Entonces, me parece que este es un buen momento de reflexión y como lo dice Hugo Casanova, ¿le dará tiempo? La pregunta que nos la hacemos, ¿le dará tiempo de rectificar toda la política educativa previa para que este nivel de concreción tan importante, que es el currículum de las escuelas públicas, sea funcional? Porque de otra manera va a ser un currículum en contrasentido, cuyos principales retos, como lo voy a mencionar en la conclusión, será enfrentar las corrientes o las tendencias de las otras reformas o de los otros niveles de concreción que van en sentido contrario a esta reforma curricular que me parece, como lo señalé al principio, pues más que pertinente, ¿no? Es como que si bien tardía, ya rebasamos la mitad del sexenio, llega esta propuesta tardíamente, pues finalmente parece ser que es una propuesta que hubiéramos querido ver desde el principio, eso es cierto, es lo que esperábamos tal vez como parte o como la propuesta que se desprendiera del discurso que se traía desde el principio en este gobierno, pero bueno, aquí está. Ahora el reto es que salga adelante, aunque tengo una crítica adicional que la voy a mencionar aquí. Ahora sí, no, alguien dirá, bueno, ¿y cuándo vas a hablar del modelo curricular? Bueno, aquí está. Me van a permitir, o me permití, espero que para ustedes sea aceptable, me permite hacer una interpretación de este documento que si bien es largo, pues cuesta, inclusive seguirlo, cuesta un poco de trabajo, pero seguro que ya lo leyeron y ojalá esto les ayude, como me ayuda a mí, a darle orden, ¿no? A darle una interpretación, como le digo, pues a lo mejor habrá otras. Y tal vez es la intención de quienes sacan el documento, no poner elementos para que la discusión, sea la propia discusión,
la que los vaya organizando, pero me parece que esta es la intención. Y quiero señalar que a mí me ayudó mucho entender esta propuesta curricular cuando la miré en contraposición o en contraste con el modelo educativo noruego, porque al final entendí por ahí que pues finalmente se trata de incorporar este modelo que si bien no es malo, el punto es que si nosotros, como dice el diagnóstico, recuperamos estas pedagogías críticas, esto que se ha llamado las pedagogías del sur, se hace referencia más hacia lo latinoamericano, lo crítico, ¿no? Si hacemos referencia a esto, pues un modelo educativo nuevo, que no me parece malo, al contrario, yo creo que pues es pertinente lo que se está señalando, porque ahí está toda la discusión global del devenir pedagógico, pero pues es igualmente extranjero, ¿no? Es decir, no es de origen, no es una pedagogía que provenga de la discusión latinoamericana situada a partir de nuestras propias discusiones sobre nuestra interculturalidad, nuestras identidades educativas, etcétera. Pero bueno, sirve como modelo, ¿no? Es decir, eh, la crítica sería, bueno, pues, ¿qué tan malo, como lo dice el diagnóstico, qué tan malo es rechazar o qué tan positivo es rechazar propuestas de modelos previos por ser extranjeras y ajenas a nuestra realidad para incorporar una propuesta, si bien distinta, ¿no? Y posiblemente mejor, pero igualmente extranjera, ¿no? Igualmente de afuera, ¿no? Es decir, la descolonización debería, esa es mi crítica, pero bueno, quiero pasar al punto, ¿no? Bueno, nada más termino la frase. La descolonización no puede representar un cambio de colonizador, sino sería justamente, o sea, si en este diagnóstico nos hablan de descolonizarnos, pues tendríamos que pensar en qué proponemos desde nuestra propia capacidad de construir un modelo, más que decir, bueno, me descolonizo del modelo occidental A para colonizarme del modelo occidental B. Pero bueno, esta crítica, si bien eh, la planteo, simplemente la planteo para recuperar, ¿no? A partir de una mediación del modelo noruego, lo que está diciendo esta propuesta curricular 2022 para México. Quisiera recuperar principalmente lo que se han llamado los ejes y campos formativos, ¿no? Aquí lo que tenemos son los ejes articuladores en el círculo externo, ¿no? Y los campos formativos en las flechas o sí, los rectángulos que terminan en punta en la parte pues más central, y lo que está al centro es lo que, según mi interpretación, es justamente el centro del currículum, de la acción curricular o la práctica curricular propuesta por este documento, es a partir de los proyectos formativos y el diálogo entre saberes, ¿no? Es decir, el proyecto formativo sería la unidad o la forma de articular el currículum a partir de estos campos formativos, ¿no? Ahora, cada campo formativo en sí parece ser un reto, porque si bien eh, responde a una propuesta que busca o que encuentra una alternativa a la fragmentación curricular a partir de estos campos formativos, ¿no? Ya integrados, ¿no? O que integran, ¿no? De forma idealmente transdisciplinar o interdisciplinar una serie de contenidos, ¿no? El reto es que pues, los profesores formados desde una perspectiva disciplinar, ¿no? Logren incorporar esos saberes en estos ejes, y ese es el primer reto curricular, ¿no? La formación de docentes para lograr articularse en estos saberes, porque lo que ha pasado, ¿no? Cuando no se logra una buena articulación es que se desvaloriza el saber, por ejemplo, el saber y pensamiento científico, ¿no? Es decir, de repente, eliminar pensamiento matemático para incorporar, bueno, no eliminarlo, sino incorporar el pensamiento matemático en un nuevo campo
formativo que se llame Saberes y Pensamiento Científico, y que esto tendría que estar obligadamente reflejado en la práctica curricular a través de un proyecto formativo, ¿no?, en el cual se integren los otros ejes, pues parecería que, no parecería, va a imponer este reto, ¿no? Pero sí podría caer en que la intuición o el sentido común se sobreponga al pensamiento científico, ¿no? Por ejemplo, voy a explicarme a lo mejor con un ejemplo para aclarar lo que acabo de decir, ¿no? De repente, el proyecto formativo tiene que ser algo que incorpore o que se refleje en la comunidad. Eso es un acto situado, ¿no? Como lo dice la pedagogía o los principios pedagógicos se lo fundamentan, ¿no? El proyecto formativo es situado en el contexto para el aprendizaje de la vida de la persona que se está formando, del estudiante de educación básica. Y entonces, bueno, por ejemplo, ahí el pensamiento matemático, alguien podría, los docentes podríamos caer en que, bueno, pues si el proyecto se trata sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no?, porque tenemos que integrar los otros ejes formativos, pues, para el cuidado del medio ambiente, si yo no uso las matemáticas, y ese es el punto, yo no necesito el álgebra básica, ¿no?, para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Necesito conocimientos de ecología. Entonces, pues ahí posiblemente ya entraría hasta forzada, ¿no?, el pensamiento matemático, y entonces no vale la pena meter ese contenido, ¿no? Bien, ese sería un pensamiento muy intuitivo a partir de la experiencia, pero el reto es distinto, ¿no? Cuando hablamos de estos campos formativos, a partir de esta propuesta, el reto es cómo una persona utiliza el pensamiento científico, cómo utilizo en concreto, cómo aplico el álgebra para que un estudiante, usándola, resuelva un problema de cuidado del ambiente en su colonia, ¿no? O sea, no es excluir conocimientos porque la integración intuitiva no permite su aplicación, o no acostumbramos aplicarlo, ¿no? El que no lo acostumbremos justamente es, es producto de que nuestra educación fragmentada, o sea, estos conocimientos fragmentados, no nos permitieron integrarlo, y es lo que queremos transformar en el nuevo ciudadano que pase por este currículo, este modelo curricular, que a diferencia de las generaciones que aprendimos así, de forma desarticulada el currículum, y que no aprendimos a integrar los conocimientos, aprendan en procesos donde se pueda ilustrar y practicar la integración de conocimientos en la solución de problemas distintos, ¿no? Entonces, incorporar los saberes y pensamiento científico, pues supone la transdisciplinariedad, pero también supone, como lo dice el modelo, el diálogo de los saberes con el eje del lenguaje, perdón, con el campo curricular del lenguaje, con el campo de lo humano a lo comunitario, que este es un tema complicadísimo, no solamente por la inconexión de las políticas, sino también por la inconexión del marco normativo. En México no hemos dado ese paso, ¿no?, más que en un tema sobre la jerarquización de derechos. El de los derechos humanos en México son por persona, y no es que esté mal. O sea, yo defiendo eso, es decir, para mí es fundamental que deben de ser así. Sin embargo, ¿cómo resolver los conflictos entre derechos, no? Hoy tenemos en la pandemia este conflicto, ¿no? ¿Cómo hacer valer, cómo defender, más bien, cómo resolver el conflicto del derecho de una persona a decidir sobre su salud y por lo tanto decidir si se aplica o no una vacuna contra el COVID, ¿no?, o varias, ¿no? ¿Cómo conciliar ese derecho con el derecho de la comunidad a protegerse del contagio a través de personas externas? Es decir, ¿cómo conciliar esos dos derechos? Lo único que la Constitución en la reforma del 2011 integró es el derecho superior de la niñez. Es decir, lo único que queda claro es que cuando hay conflictos entre derechos, y en esos conflictos uno de los derechos en conflicto es el derecho de un menor, se debe priorizar el derecho del menor sobre el derecho de la persona adulta. Pero fuera de eso, no tenemos un marco apropiado para esto, lo humano y lo comunitario. ¿Cómo resolver, ¿no?, el derecho de una persona cuando entra en conflicto con derechos comunitarios?
como el ejemplo que acabo de poner, pero en educación pueden ser muchos. O sea, es decir, efectivamente, venimos de una tradición, en México por lo menos, en la cual se ha priorizado lo individual. El individualismo ha sido la base del desarrollo, no solamente de normas, sino de prácticas curriculares, ¿no? Y por lo tanto, pues no hemos dado importancia, pero tampoco contamos con el marco normativo para ello, y entonces siempre se va a imponer lo individual, ¿no? Es decir, por más que, bueno, tendríamos que educar, ¿no? Para conciliar lo individual con lo comunitario, es decir, sí transitar a través del enfoque de derechos humanos pro persona, pero también identificar esta agenda que, bueno, el ZLN, otros grupos de derechos comunitarios han tratado de introducir, bueno, que aquí el gobierno logra introducirlo, por lo menos en este nivel de concreción, en las políticas educativas a partir de este eje curricular, donde, bueno, los derechos de las comunidades y, bueno, por lo tanto, de las colectividades en los ámbitos urbanos, deben introducirse, ¿no? Pero hay que entender, ¿no? Es decir, este también es un reto formativo. Hay que entender de qué se trata y cómo se deben manejar estos, y por lo tanto también el gobierno tendrá la tarea todavía, y por eso la pregunta de Casanova me parece importante, porque parecen muchas cosas ya, ¿no? La tarea de hacer reformas legales para introducir los criterios para la disputa, para el conflicto de derechos, cuando los derechos comunitarios entran en conflicto con los derechos individuales pro persona. Bien, el eje del lenguaje, que sí me parece que sí ya la Constitución sentó las bases, ¿no? Los idiomas, las lenguas, bueno, más bien los idiomas, no son solamente los idiomas extranjeros, son los propios idiomas de diferentes que tenemos en México, ¿no? No solamente el español, lo que antes llamábamos dialectos malamente, pues ahora se recuperan en este eje. Y bueno, la ética, naturaleza y sociedad, justamente este punto del equilibrio que también hay que comprenderlo, ¿no? Es decir, la ética no es igual a la moral, ¿no? De repente, las escuelas mexicanas, por la tradición que tienen, siendo un país mayoritariamente católico, cristiano, bueno, pues sí hay una serie de elementos que tienen que ver, que son excluyentes, ¿no? Y que parecen éticos, pero no lo son, ¿no? Hay que diferenciar y hay que tener una buena formación, una buena comprensión del tema entre lo ético y lo moral para poder entender que lo moral tiene que ver con la formación, pues posiblemente religiosa, pero que no tiene necesariamente nada que ver con la ética. La ética, pues bueno, si no diferenciamos esto, podemos correr el riesgo de que este modelo curricular nos lleve a lejos de ser un modelo democrático que se base en la ética, ser un modelo totalitario que imponga a las minorías la moral y la ideología de las mayorías, ¿no? Pensemos en una comunidad en donde el machismo sea una característica mayoritariamente apoyada, ¿no? O una comunidad con una religión que niegue, por ejemplo, que niegue de manera rotunda la posibilidad del aborto, ¿no? Entonces, el derecho de una mujer a decidir, la escuela lo pasaría, a decidir sobre su cuerpo, la escuela lo pasaría como una cuestión no ética, cuando en realidad no tiene nada que ver con la ética, sino con la moral. O sea, la moral de una persona puede diferir a la moral de otras, pero la ética debe ser universal, ¿no? Entonces aquí lo ético es importante diferenciarlo. Ahora, donde el reto es aún mayor, porque estos son, yo no lo sé, esa es una, de hecho en la siguiente lámina lo pongo como pregunta, yo no sé si van a reemplazar a las materias, estos campos formativos, no está claro, no lo logro, yo, y bueno, es que es propuesta, pues no logro verlo como algo puesto de manera contundente, ¿no? Pero bueno, al menos tendrán que integrarse en estos ejes de alguna manera y aterrizar en proyectos formativos. Pero lo que parece un reto formativo mayor para los docentes y para los implementadores, ¿no? Para las burocracias de la SEP, son los ejes articuladores.
porque ahí está contenida justamente toda esta filosofía y que si no los conocemos, no los entendemos, podemos obviar, ¿no? Podemos hacer un currículum, ¿no? O una serie de acciones señaladas que simplemente enuncien la inclusión, pero que no se refieran a la inclusión. Cada uno de estos temas son temas complejos, ¿no? Eh, Podría mencionar vida saludable como algo que parece, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación y el deporte y con incluirlo, ¿no? En incluir la alimentación, ¿no? Que de por sí la alimentación ni siquiera es que sea un tema sencillo, ¿no? Es decir, ¿qué debe de comer un estudiante para su desarrollo equilibrado? Pues es un tema muy complicado, ¿no? Debe comer carne, pero ¿cuánta carne, no? La carne, la proteína, el consumo de proteínas es fundamental, sobre todo en la etapa de desarrollo, porque se sigue construyendo la base de su cerebro a partir de aminoácidos de las proteínas, pero un exceso de las proteínas tampoco es bueno, ¿no? Entonces, de por sí entender estos elementos de nutrología básica para incorporarlos de forma transversal en el currículo no es sencillo, pero vidas saludables son muchas más cosas, ¿no? Es también la detección de espacios en el contexto escolar que pueden generar riesgos psicosociales que terminan en enfermedad. Es decir, cuando una persona, cuando no identificamos aspectos de la organización escolar, del contexto, de la infraestructura, que generan estrés en los estudiantes, por ejemplo, ese estrés se va a convertir en una enfermedad después, ¿no? Si no encontramos elementos, por ejemplo, ahora en el COVID, ¿no? Los elementos que pueden generar angustia, miedo, tristeza, preocupación, esos elementos que son van a enfermar psicosocialmente a la persona y la enfermedad psicosocial termina en una enfermedad física, ¿no? Entonces, esto es el tema, todo eso no es sencillo, es complejo y es el tema de vida saludable, ¿no? El tema de la interculturalidad crítica es todo un tema porque no es solamente el tema de incorporar a diferentes nociones de los diferentes grupos o pueblos originarios del país. La interculturalidad crítica pasa por una serie de elementos que tienen que ver con la educación sexual, por ejemplo, porque tenemos que hablar de familias, ¿no? En la interculturalidad crítica tenemos que hablar de familias no binarias, ¿no? De estudiantes cuyos padres no son hombre y mujer siempre, o que son monoparentales, ¿no? Tenemos que hablar también de justamente la interculturalidad crítica. Tenemos que pasar por la diferencia entre ética y moral también, porque supone la incorporación de diferentes creencias religiosas, pero no solamente su reconocimiento, decir, bueno, sí, aquí aceptamos a estudiantes de otras religiones, no solamente cristianas, sino ¿qué significa eso en el acto del día a día? ¿Qué significa incorporar o tener la aceptación de estudiantes de familias que provienen o que son criados en familias no binarias? Quiere decir que cuando hablemos de la familia, no podemos hablar de una familia mamá, papá y niños, ¿no? Porque entonces estamos excluyendo. Cuando hablamos de intercultura crítica en el tema de religiones, no podemos poner el arbolito de Navidad sin hacer mención de las otras prácticas religiosas, ¿no? Es decir, puede ser una tradición en la escuela y en la comunidad, el nacimiento, la rosca de reyes, pero todos esos tienen contenidos religiosos y si introducimos este tema de forma transversal, tenemos que entender lo que implica, ¿no? La equidad de género como nunca se ha complejizado como tema, ¿no? Es decir, no solamente es decir, no, bueno, las niñas y los niños, las maestras y los maestros tienen los mismos derechos, ¿no? Tiene que ver con aspectos históricos de rezagos, ¿no? Tiene que ver con aspectos de reivindicación del papel de la mujer y de reivindicación de otros grupos, de otras identidades de género no binarias, ¿no? Bueno, justamente en la mesa de política educativa acabamos de cerrar y ahí están los videos para quien le interese la serie de Hacer Escuelas Inclusivas donde tocamos muchos de estos temas, ¿no? Y tocamos el tema, bueno, de la identidad no binaria de los estudiantes, ¿no? Porque parecería que un estudiante, el tema pues de las identidades no binarias es un tema hasta que tiene una orientación sexual, pero no, desde edades muy tempranas los niños sin orientación sexual explícita todavía o con ella, pero desde edades muy tempranas construyen una identidad que puede no ser congruente con la identidad sexual con la que nacen, ¿no? Y entonces tenemos niños de 8 o 10 años que ya están formando una identidad distinta y que si no lo entendemos,
pues no estamos incluyendo justamente el enfoque de equidad de género, ¿no? En todas sus dimensiones. Bueno, la inclusión, bueno, cada uno de los temas, ¿no? Representa todo un reto en la formación, porque de no entenderse, corremos el riesgo de trivializar, ¿no? Son temas, me parece, temas profundamente complejos, que cuando un docente no tiene y una autoridad, no tienen la formación, la comprensión del significado de estos ejes transversales, pues vamos a terminar, como en otras reformas curriculares, en la generación de documentos para cumplimiento, como es esa frase que tiene profundo significado en la cultura magisterial, que tiene que ver con cumplo, pero miento, ¿no? Es decir, hago el formato, lleno la documentación, hago el cumplimiento formal, pero que en el fondo no lleva a prácticas que transformen y que incluyan los elementos que el currículum espera que se reflejen en la formación de los futuros ciudadanos, ¿no? Bueno, y falta discutir justamente cuál es el propósito de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria para justamente cumplir con este gran perfil de egreso de la educación básica. Pero, bueno, estos son los elementos y quiero pasar a los retos porque también no me quiero consumir todo el tiempo y dejar algún espacio para reflexión. Por lo tanto, ¿cuáles son los retos? Bueno, si me aceptan, ¿no?, la reflexión y la interpretación de la propuesta curricular, espero que sea aceptable. Traté de recuperar los elementos relevantes y ponerlos en un argumento que pudiese explicarse brevemente. Es decir, seguramente muchas cosas, bueno, no seguramente muchas cosas que posiblemente no están ahí explícitas, pero traté de agregarlas, ¿no?, en los grandes elementos, ¿no? Pero ¿cuál es el principal reto? El principal reto es de formación docente y directiva. Y por directiva me refiero no solamente a las supervisoras, a las directoras, directores, sino también a las autoridades educativas, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, que una escuela, y eso es algo que los profesores seguramente, no sé si es la primera reforma curricular con la que tienen ese problema, pero es muy difícil que una escuela, que una comunidad escolar haga un buen trabajo cuando este buen trabajo no es entendido por las autoridades educativas, cuando las autoridades educativas tienen una idea distinta de lo que es el buen trabajo escolar, entonces censuran el buen trabajo escolar, inhiben el buen trabajo escolar, ¿no? Y eso lleva también, pues, a que pues, los liderazgos que pudiesen surgir en las escuelas para promover los cambios congruentes y que llevaran a la buena implementación de este modelo curricular, pudiesen ser acallados, pudiesen ser que genere decepción, molestia y por lo tanto abandono e interés de los colectivos docentes para llevar a cabo una buena práctica curricular, ¿no? Entonces me parece que es relevante que la gestión del currículum pase por diferentes formas, por diferentes prácticas formativas, no solamente repensar la reforma de normales, que eso nos lleva a pensar que a lo mejor la política de formación de normales, aunque la normal tiene autonomía para la definición de sus planes y programas, deberíamos pensar en cómo articular esta autonomía para que coadyuve a soluciones en la formación docente que propicien los conocimientos necesarios en los temas que tienen que ver con estos ejes y campos formativos para que los docentes tengan los conocimientos y también el personal directivo, ATPs, para hacer una buena gestión del currículum. Después, la gestión comunitaria. Y aquí quiero insistir que si bien existen los consejos de participación social, parece que que esta política de consejos de participación social nunca ha funcionado bien. Y dos, parece que en este caso la gestión comunitaria va mucho más allá de eso, ¿no? Y por lo tanto, la gestión curricular tiene que pasar por una concreción muy particular de las formas en que tenemos que incorporar lo situado, ¿no? Es decir, incorporar al barrio, sí a la comunidad, pero a lo mejor en eso las escuelas indígenas ya van en la avanzada, pero no las escuelas rurales modernas, ¿no? De organización completa. Es decir, esas escuelas, cómo incorporar al barrio, a la colonia, ¿no? Cómo incorporar a los actores relevantes
de sus espacios vitales para poder hacer efectivamente un currículum situado en esos contextos, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de concreción? Los mecanismos de intervención, los mecanismos de diálogo, de apertura. ¿Cuánto vamos a abrir la escuela a los barrios? ¿Cuánto y qué tanto van a entrar personas de las colonias a realizar qué actividades? Ese es un nivel de concreción que no está escrito y que requiere gestión y que posiblemente, y sería sensato, termine en un espacio de autonomía escolar, ¿no? Es decir, la escuela decidiría los mecanismos con los cuales se vincularía, se articularía y actuaría con las diferentes instancias, espacios, actores de sus propias comunidades, ¿no? Y quiero insistir, no quiere decir que porque una escuela sea rural no tiene una comunidad, ¿no? Bueno, el trabajo interdisciplinar y colaborativo, me parece uno de los retos más fundamentales en el contexto donde los profesores, para su promoción y de hecho para su ingreso también, siguen siendo valorados desde un esquema muy individual, ¿no? Es decir, si no se va a evaluar el trabajo colaborativo, hay pocos incentivos y pocos mecanismos para que un profesor, una docente, un docente se interese, ¿no? En un currículum que le demanda, ¿no? Y lo que podría, y sería penoso, terminar pasando es que, pues, lo que dije del cumplimiento, ¿no? Es que los docentes sigan trabajando de manera muy individual un currículum que está diseñado para llevarse a cabo de forma colaborativa, transdisciplinar, a través de proyectos formativos, ¿no? Bien, otro reto importantísimo sería la activación de la asesoría técnico-pedagógica. En algún momento, este gobierno, a través de pues, las políticas de los ICAM, interpretó que esta figura del ATP, pues era una figura que debería entrar como una etapa de, por lo menos, como en la diplomacia internacional con España, en pausa. Es decir, pausar la movilidad, la evaluación bueno, la posibilidad de promoción de los asesores técnicos pedagógicos. Me parece que en este momento deja de ser un acierto, ¿no? Este es el momento de activar la asesoría técnico-pedagógico porque sería el espacio, ¿no? Diferente. Aquí quiero señalar que siempre y cuando no se entienda al ATP como una extensión de la supervisión. La supervisión tendrá el papel de coordinar los trabajos, de dirigir, y ojalá los supervisores vayan más a las escuelas en esta etapa de implementación curricular, pero el ATP tendrá la función de dirigir, o bueno, no de dirigir, de asesorar pedagógicamente las prácticas situadas en proyectos formativos y de recuperar las mejores prácticas de diferentes escuelas para ejemplificar e inspirar prácticas en otras. El actor comunicante, el actor que trasladará o que podría hacer la función de trasladar con buena interpretación pedagógica las prácticas curriculares, sobre todo en proyectos formativos, sobre todo en diálogo entre saberes, que es el elemento central del currículum, ¿no? Hacia otras escuelas, para que puedan ser para inspiración de prácticas que fueran situadas pero adecuadas, pues tendría que ser el asesor técnico pedagógico, ¿no? Esa sería una función que como reto habría que recuperar. Y lo digo como reto porque los asesores técnicos pedagógicos hoy en día ni siquiera se promovieron por un esquema de diálogo entre saberes y por estos campos formativos. Los ATP son de pensamiento matemático, de lengua y comunicación. Bueno, hay de otros tipos, pero son los que más hay. Y bueno, son disciplinares, ¿no? Entonces, es todo el reto de regestionar, ¿no? De reequilibrar el papel del asesor técnico pedagógico que sea funcional a este currículo, ¿no? Bueno, aquí yo lo pongo como pregunta porque yo la verdad no entiendo si sí o si no, pero los campos formativos reemplazan a las materias. En el mejor de los casos, de todas formas, ese es el reto. El reto es que los campos formativos se presenten curricularmente a los estudiantes
perdón, las materias, los contenidos temáticos de pensamiento matemático, de lenguaje, de geografía, etcétera, se presenten a los estudiantes integrados. Entonces, no necesariamente es que el profesor de matemáticas deja... Perdón, que se me va a agotar la batería, déjenme. Voy a hacer un movimiento para conectar, listo. Porque si no me voy. Bueno, no necesariamente decía que es que el profesor de matemáticas vaya a dejar de dar matemáticas. No, pero tendría que darla con un sentido mucho más situado, ¿no? Con un sentido en el cual incorpore su enseñanza, bueno, su aprendizaje, el estudiante incorpore ese aprendizaje en la solución de un problema situado en un proyecto formativo, es decir, encuentre un cómo utilizo, cómo integro este aprendizaje de pensamiento matemático, cómo se integra con otros conocimientos, con otros saberes para la solución de los problemas situados en mi contexto real, ¿no? Es decir, pero no lo sé. En una de esas sí reemplaza, porque también otra alternativa, pues podría ser, ¿no? Que justamente no haya un profesor de matemáticas, sino un profesor de cada campo formativo, pero tendría el mismo reto, ¿no? De integrar interdisciplinarmente o transdisciplinarmente los conocimientos para constituirlos y aterrizarlos en campos formativos a través del diálogo entre saberes, ¿no? Pero ese es un reto fundamental y casi es el reto de los docentes, ¿no? Casi es el reto de las directores de las escuelas y de las supervisoras y supervisores de educación básica, ¿no? La integración de los conocimientos en los campos formativos. Y bueno, finalmente el tema de la evaluación, ¿no? En colaboración situada y diferenciada, ¿no? Es decir, en un contexto donde la evaluación ha sido inclusive satanizada, ¿no? Cómo hacer una evaluación diferenciada, ¿no? En un contexto donde pues todavía hay evaluaciones estandarizadas, pero también sigue siendo la nota, sigue siendo la calificación, aunque si bien también de repente hay indicaciones de que nadie reprueba, pero sigue siendo la calificación el criterio escolar para la movilización entre grado y grado, ¿no? La boleta de calificaciones sigue siendo el instrumento. O sea, ¿cómo vamos a transitar? ¿Cuál es la concreción de este currículum o de esta práctica curricular? ¿Cuál va a ser la concreción que nos lleve a transitar de una evaluación de boleta de calificaciones a una evaluación diferenciada, colectiva y situada, ¿no? Entonces, este es otro reto también de la gestión curricular, ¿no? Bien, pues yo quisiera cerrar aquí. Esta es mi conclusión de los retos para la organización escolar sobre la propuesta curricular 2022. Creo que la discusión, estoy consciente, no necesariamente mi interpretación es la mejor interpretación. La discusión, y de hecho supongo que es la intención de la Secretaría de Educación Pública, está abierta, ¿no? Y pues quisiera dejar un espacio justamente para el intercambio de ideas, y bueno, y aprender también de las preguntas y de los comentarios que hagan ustedes. Así que bueno, inicialmente voy a dejar de compartir pantalla y pues devolver los micrófonos a Rosa Isela, nuestra moderadora, para pues no sé, que establezca las reglas del diálogo. Muchas gracias por su atención.